Una parte importante, que creo que es importante cotejarlo con los militantes a lo largo y ancho del país, lo he venido haciendo en los sectores, a las bases a las que hemos sido invitadas, y es precisamente la bandera del Frente Único. El APRA surge antes que como partido político, como una vocación de defensa de los derechos. Surge como una fuerza organizada para la conquista, para la defensa, para el entrenamiento en esta defensa. Porque, por ejemplo, a ella de la Torre le preocupaba, siendo joven todavía, no olvidemos, en el año 23, ella ya hablaba de los resultados tan importantes de la gesta de la Universidad Popular González Prada como un instrumento importante de esa voluntad de entrega que los estudiantes tenían en procura de juntar lazos, de unificar esfuerzos con el segmento de los trabajadores y de los campesinos, que requerían de la universidad para hacer de ella un escenario importante a través del cual fortalecer, entrenar la defensa de sus derechos. Entonces, ese Frente Único, que debiera ser una característica nuestra, ¿es acaso una característica nuestra hoy? Bueno, algunos dirán que sí, probablemente el APRA incorpora pues amas de casa, estudiantes, campesinos, probablemente obreros, también intelectuales. Pero yo recuerdo mucho una discusión, permítame compañero, yo recuerdo mucho en uno de los últimos procesos electorales internos, recuerdo que se formó en Comas una comisión para evaluar a los candidatos a las alcaldías. Y a propósito fuimos convocados, la que habla participó en esa comisión con un conjunto de compañeros y veníamos con las reglas que marcaban la pauta electoral interna. Una de ellas especificaba algo como esto, decía, bastante general, y decía, es necesario considerar al compañero que tenga éxito, o que haya tenido, o que demuestre éxito. Entonces, yo recuerdo haber tenido una conversación con los compañeros y les decía, bueno, a mí me gustaría que alguien me explique qué significa esto de tener éxito. Porque el término puede resultar bastante mirado de diferentes aristas. Yo puedo hablar de un estudiante universitario que tiene éxito porque saca muy buenas notas en sus cursos, pero a lo mejor tendrá éxito para ser candidato a alcalde, a regidor, a consejero, en fin. Podría ser un ama de casa con éxito porque ha logrado ser un ama de casa con autoridad en su casa, con ese perfil de autoridad respecto a sus hijos, a su esposo, a la organización interna de su casa, tal vez. Podrá ser exitoso como empresario porque tiene varias sucursales de su empresa en todo el país y a lo mejor le resultan ingentes sus ganancias. Podrá ser exitoso tal vez, en fin, podríamos hablar del éxito en términos de qué. Y algo muy paradójico porque encontramos la respuesta. Nosotros estábamos preocupados por eso porque queríamos saber a quién teníamos que elegir y con qué perfil. Muy bien, alguien nos responde lo siguiente, cosa que da la pauta para esta nueva discusión que propongo. Decía, por ejemplo, no, se trata acá, compañeros, de quien esté capacitado para solventar la campaña económica de una campaña política. Quien esté con el bolsillo lleno suficiente para poder manejar una campaña. De eso se trata. Se trata de un compañero que tenga pues billetes en el bolsillo dispuestos a ser invertidos en una campaña política. Entonces, por ejemplo, eso nos da una pauta importante para redefinir cuáles son nuestras expectativas. ¿Queremos candidatos que representen a qué segmentos? ¿Al Frente Único? Nos pondríamos a discutir entonces si es verdad que en nuestro país, en esta nueva composición social, este nuevo tejido social que representa el Perú, en realidad incorpora a lo mejor pues campesinos con mucha plata. De repente es posible, ¿no? No lo conozco. Quizás encontramos obreros con mucho dinero que sean capaces de solventar una campaña, pero quizás también encontremos campesinos, obreros o estudiantes o empresarios dispuestos a hipotecarse para que alguien le financie la campaña porque no la tiene. ¿No es acaso un riesgo que habría que correr? Bueno, son temas que estamos colocando en el escenario del debate porque creo que es sumamente importante redefinir. ¿A dónde va el APRA? ¿Qué propósito político tiene el APRA? ¿Basta acaso llegar al gobierno? ¿No recordamos aquella frase que decía, para llegar es sencillo quizás alcanzar el poder?
Al poder se llega con el oro o con el fusil, decía Latorre, y en eso estamos de acuerdo. Efectivamente. Ya conocemos cuáles son pues los riesgos de conectarse con organizaciones económicas poderosas que pueden financiar, y de hecho lo han hecho, en América Latina por lo menos, financian campañas electorales millonarias y ponen a sus candidatos como adalides en la captura del poder para seguir manejando también pseudos poderes. Entonces, ¿acaso el dinero representa un interesante aliciente, un interesante estímulo, una columna vertebral que yo considero importante? Pero el partido que representaría el conjunto colectivo de estas apetencias electorales, que debieran ser representativas, que debieran ser aquellas que están orientadas a la solución de los problemas generales del país, el partido no debiera ser esa organización política fuerte, grande, poderosa de verdad, con fondos colectivos manejados, auditados, supervisados, para que signifique también ese poder económico que necesitamos para potenciar las campañas de nuestros candidatos, porque son nuestros candidatos, no son candidatos con la camiseta de lista tal, de lista cual, sino son candidatos del partido. Y si son candidatos del partido debiera estar en condiciones de solventar esas campañas. ¿Por qué tenemos que conseguir mecenas? ¿Por qué tendríamos que conseguir mecenas? Esa es la razón fundamental por la que hoy tenemos que casi conseguir candidatos. Y los compañeros andan a la búsqueda de los vecinos que estén dispuestos, que tengan un poco de plata en el bolsillo y que estén dispuestos a ser candidatos, aunque no sean apristas. Y hay compañeros que están dispuestos a convertir a ese candidato en aprista en una semana para procurarlo como candidato. Y entonces esto, los apristas no podemos tapar el sol con un dedo, eso ocurre, está ocurriendo. Y es un tema importante no ocultarlo. Nosotros siempre hemos dicho, y convengo en que es importante, por ejemplo, discutir los temas del partido al interior del partido. Convengo en que las características defectuosas de nuestra organización deberían, digamos, concitar nuestro interés en la solución de ellas de una manera importante, cuidadosa, de repente prudente. Estamos de acuerdo en eso. Pero los grandes males de la política nacional, compañero, no lo podemos pues exceptuar ni tapar como si pretendiéramos ocultar el sol. En realidad, hay grandes males que tiene la política en nuestro